Creo que en el caso, bueno, a propósito de que más allá de un tema malo o bueno de la norma, lo que sí me parece importante destacar antes de pasar a compartir una presentación es que justamente la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo que ha sido usado por lo pronto desde el 2018 en adelante. Entonces, si hay algo que reforzar el día de hoy es justamente que hay ciertas modificaciones que creo que los usuarios que ya vienen implementando el mecanismo justamente tienen que tomar en cuenta para poder aplicarlo con la nueva norma bajo estas modificaciones. Creo que ese sería el aporte más importante. He identificado al menos 5 aspectos relevantes y eso es lo que básicamente quiero destacar el día de hoy, ¿no? La idea siempre será adecuarse a la nueva normativa, ¿no? Y creo que cuando hablamos de uso de mecanismos de solución de controversias, es muy importante tener en cuenta cada detalle sobre el tema de las controversias específicas que pueden someterse a dicho mecanismo, los plazos que tienes para acudir a ellos, y sí destacaría incluso la conformación que pueden tener ahora las juntas en este caso. Entonces voy a compartir una presentación que he elaborado para el día de hoy. Lo único que quiero asegurarme es si se puede ver completa en la pantalla. Sí, solo para tener claro. Entonces, bueno, los aspectos relevantes que quería destacar en este caso son, uno, que prácticamente ha cambiado el nombre, se ha incorporado la facultad preventiva, o sea, ha querido reforzar con el cambio del nombre la facultad preventiva, y de hecho creo que hoy va a ser mucho más retador incluso aplicarla por pequeños detalles que voy a comentar en adelante. Luego me parece importante también destacar quiénes pueden conformar la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, justamente porque ahora sí se requiere cierta experiencia para quienes la van a conformar, lo cual también creo que es un aspecto relevante que no estaba regulado antes. Hay un cambio en el tipo de controversias que pueden ser sometidas a este mecanismo. Luego, las facultades que tienen se refuerza, diría yo, los aspectos técnicos y legales. Y finalmente, si hay algo que destacar es que como por naturaleza este mecanismo ha sido administrado igual que el arbitraje, también hay ciertas precisiones que hay que tener en cuenta. Sí está corriendo la presentación, ¿de acuerdo? Sí, Ok, sí, lo veo. entonces, ¿qué es lo que quisiera destacar? Nuevamente sigue siendo los mecanismos de solución de controversias por excelencia en la normativa de contrataciones con el Estado ha sido el arbitraje y la conciliación. Desde el 2018 en adelante, la Junta, y en este caso Junta de Prevención y Resolución de Disputas, se incorpora como un nuevo mecanismo previo al arbitraje y por ende justamente exige mucho cuidado en la forma en la que se acude a este mecanismo, ¿no? Que además sigue siendo un requisito de arbitrabilidad. La incorporación sigue manteniéndose obligatoria, lo que sí destaca la nueva norma es que esta incorporación obligatoria va a ser progresiva y el reglamento va a establecer en todo caso cómo es esta progresividad. No menciona si puede ser 1 o 3 miembros, yo sí quisiera destacarlo, no dice expresamente eso, creo que es algo que se puede mantener, pero me parece bueno mencionarlo justamente a propósito del expertise que van a tener que tener estos profesionales y nuevamente reforzar que es un mecanismo administrado, con lo cual sigue siendo exigente elegir correctamente el centro y las reglas aplicables al mecanismo. ¿Qué destacaría en este punto que, como he mencionado, es un mecanismo previo a la solución al arbitraje? Se suma o está también la conciliación. En este caso se extiende o algo nuevo es que ya no va a ser solo a contratos de obra, sino también a contratos de suministro. Y sí quisiera destacar, a propósito de la experiencia que tiene Perú aplicando otros mecanismos de solución de controversias previos al arbitraje, que se suma a la coexistencia en todo caso de los mecanismos de los contratos estandarizados. ¿Y por qué destaco esto? Con la única finalidad de decir que muchos de estos contratos ya establecen mecanismos como los dispute board que podrían ser equiparables a la Junta, pero que son diferentes. Entonces sí quisiera destacarlo porque eso creo que es un reto de la nueva norma. El hecho de que hoy las disposiciones sobre la normativa de contrataciones con el Estado destaquen que los mecanismos de los contratos estandarizados predominan, o en todo caso la regulación propuesta por el contrato predomina sobre la norma y en todo caso coexisten de manera armoniosa o sistemática, igual sí quisiera destacar que esto va a hacer que coexista un mecanismo más. Esa básicamente sería la idea y en todo caso reforzar que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas se incorpora a contratos de suministro o de servicios. ¿Quiénes pueden conformar la Junta? Eso también creo que es un aspecto importante, como digo, más allá de que siempre ha estado previsto que sean profesionales adscritos a una lista de algún centro, lo que se exige hoy es experiencia, que es algo que no está de algún modo literalmente o expresamente definido antes, ¿no? Y de hecho lo equiparan, más allá de que ponen una experiencia no menor a 2 años, sí lo equiparan a la experiencia que podría tener un árbitro, ¿no? Aquí simplemente quiero destacar que la norma precisa cuál sería la experiencia si eres un árbitro y dice que también para ser adjudicador podrías tener estos temas que básicamente es si has estado en el sector público desempeñándote en materia de contratación pública,
en el sector privado como árbitro, secretario arbitral o con experiencia en contratación pública y nuevamente establece requisitos expresos para el tema de presidentes. Otros requisitos adicionales los establecerá el reglamento. Pero sí destaco el tema de la experiencia, ¿no? Porque de hecho incluso te dice experiencia como adjudicador. Otros temas importantes que han cambiado, el tipo de controversias que pueden ser sometidos en este caso, a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, y lo que destacaría es que incluso en los proyectos de la norma se ponía la temporalidad en la que iba a funcionar la norma y hasta el último anteproyecto que leí, a propósito de hecho una exposición, se decía que iba, digamos, la temporalidad incluso hasta la liquidación. En este caso la norma no establece nada, solo establece que es un mecanismo que estará activo durante la ejecución contractual. Sí me parece importante destacar que en todo caso lo que varía es que la regla general es que casi todo va, si se pacta la Junta o se incorpora la Junta en un contrato, casi todo va a esa, digamos, la regla general es que todas las controversias se someten a ese mecanismo y lo que expresamente exceptúa vienen siendo igual el enriquecimiento sin causa o indebido, todos los conceptos indemnizatorios relacionados a la decisión de aprobar o no un adicional por la Contraloría, ¿no? Igual nuevamente el tema de la validez, nulidad y eficacia del contrato, que son controversias que se han mantenido, y lo que incorporaríamos a propósito de lo que justo se comentó en el doctor Gandolfo es básicamente el tema de las controversias relacionadas a los adicionales, ¿no? En este caso, eso sería como que algo que expresamente se ha vuelto a considerar, y esa sería la apertura, y nuevamente sí quisiera destacar que, bueno, ahí es una gráfica elaborada por mí a propósito de esos comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que sí creo no va alineado con el tema o hace más retador ser preventivos en el uso de este mecanismo? Es precisamente el hecho de que hoy los plazos de caducidad o los plazos para poder acudir al mecanismo sí están muy acotados, ¿no? En este caso se ha establecido, se han introducido modificaciones como el hecho de que tengas que acudir a la Junta en un plazo de 20 días de comunicado de desacuerdo respecto a una situación en específico, con lo cual en realidad la posibilidad, considerando los tipos de controversias que normalmente es usual en este tipo de contratos, obliga en realidad a hacer ejercicios muy agresivos o rápidos de prevención, y si no los puedes hacer, en realidad casi que dejas solo la posibilidad de acudir al mecanismo de solución de controversias, pero para que emita una decisión. Entonces sí creo que en este punto el hecho de haberle cambiado el nombre no va muy alineado. No obstante, creo que simplemente va a tener que exigirse mucho más reto para ser preventivo, si ese es el propósito, ¿no? Y finalmente luego también existe un plazo de caducidad para poder acudir a arbitraje, ¿no? Que también hay que observar con mucho detalle, ¿no? Y la excepción, o sea, esas serían las reglas generales, y luego nuevamente, si la Junta sigue, a propósito de, digamos, de las regulaciones complementarias que puedan salir en el reglamento, igual estos son plazos que creo yo deben ser como que muy observados con cuidado para efectos de no perder el derecho, porque expresamente el artículo lo dice así. Otros temas adicionales, simplemente reforzar que digamos, se refuerza el término de qué tipo de facultades puede ejercer. Nuevamente se habla de la preventiva y la decisoria, ¿no? Eso lo he acotado yo, pero lo que quisiera destacar es que expresamente se refuerza el tema de controversias técnicas y contractuales, ¿no? Digamos, antes era simplemente controversias y básicamente el tema estaba relacionado al tipo de materia, no había una distinción entre técnico y contractual, pero hoy se refuerza que es técnico y contractual, y que eventualmente incluso otras disposiciones serán reguladas en el reglamento, ¿no? Entonces aquí también hay un espacio para revisar. Diría yo que el hecho de la referencia a absolver consultas técnicas o contractuales lo que hace es referirse a una facultad preventiva, ¿no? Ese detalle de todos modos se va a ver en el reglamento, y la decisoria nuevamente básicamente es la de emitir una decisión, que es la que usualmente ha sido más frecuente o más usada en nuestro sector. Y un tema final para cerrar, el tema institucional, ¿no? Como este mecanismo por excelencia es un mecanismo administrado desde que se concibió, lo que habría que destacar es que, nuevamente, porque este centro se va a pactar en el contrato que aplique la Junta, lo que destacaría es la experiencia, o sea, uno, que el CETO tiene que estar registrado o sea, en la lista de instituciones que tiene el OEC, que ahora es el nuevo nombre que tendrá el OCE. La experiencia es mucho mayor, ¿no? Y de hecho van a pasar a un proceso nuevo de algún modo de registro, ¿no? Porque de hecho te pone, la norma te dice en el artículo 77, te pone que en el reglamento se establecerá cómo será ese nuevo filtro o registro de nuevas instituciones. Sí se está requiriendo por el tipo o la cuantía de la controversia de 2000 UITs que estos centros estén certificados con sistemas de gestión de calidad y antisoborno. Y finalmente, algo que me parece interesante destacar es que están sujetos a una medición de desempeño, que creo que es algo que, a propósito de que estos mecanismos son administrados, pueden ser favorables para el uso del mecanismo, para la industria.
Y sustancialmente esas serían las grandes diferencias o las grandes novedades, pero sobre todo creo yo que como vamos a entrar a un periodo en el cual nuevamente el mecanismo se va a utilizar o se sigue reforzando su uso, hay que tener muy en cuenta estos detalles de la caducidad del tipo de controversia y de hecho la conformación de los miembros para poder hacer un uso adecuado del mecanismo. Y eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, reforzar simplemente el tema de que, como en este caso, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que sigue siendo pues un mecanismo que por lo pronto está previsto, se incorpore a los contratos de suministro y de obra, pero digamos, la idea es que se incorpore contractualmente. Creo que ahí el trabajo siempre va a ser nuevamente pactar adecuadamente el centro, más allá de obviamente los comentarios que han hecho, pero digamos, hay una cosa no regulada en la norma, que es que las partes son las que finalmente deciden, y si bien el Estado normalmente propone estos lineamientos o propone los centros, igual siempre hay esa capacidad de decisión, ¿no? Entonces creo que sigue siendo importante, sobre todo un mecanismo de acompañamiento permanente, que se coja adecuadamente el centro, que dado justamente la pregunta que ponían ahí, son centros que tienen sus propias reglas para la conducción y el ejercicio de las facultades, se exige o el sistema exige poder tener claridad sobre qué reglas van a aplicar en la conducción de ese mecanismo. Y otro aspecto muy clave es que sigue siendo importante a quiénes escogemos para que conformen esas juntas, ¿no? Nuevamente es un tema de decisión, de evaluación. Creo que ahí hay un esfuerzo importante para usar adecuadamente los mecanismos, ¿no? Y sobre qué retos, sí me gustaría abordar este tema de la pregunta que ponen, ¿qué retos habrían pendientes? Bueno, la verdad es que las modificaciones, porque en general sí hay cambios importantes, sobre todo en el tema del ejercicio de las facultades, no está muy dicho en la norma, comparto ese parecer de que todo se ha diferido mucho el reglamento y entonces hay cierta incertidumbre. El reto está justamente en eso. Las regulaciones actuales que tenemos usando desde 2018, muy probablemente en varios contratos, no va a ser la misma y por ende los reglamentos se van a tener que adecuar a estas nuevas modificaciones y a lo que pueda precisar el reglamento. Sí creo que es un mecanismo que sustancialmente debería mantener las facultades, pero igual siempre es muy importante tener claro qué reglas conducen los procedimientos, ¿no? Entonces ese es el reto en los centros y en la norma, eso queda ahí puesto. Y luego sobre el tema de si se suscribe en un contrato tripartito, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, eso no está regulado en la norma, no ha estado tampoco regulado. Lo que hace en la práctica es diferir la conformación de la Junta y eso siempre sigue siendo nuevamente un reto, ¿no? Mientras se exija el consenso de las partes o la actividad de las partes, en realidad muy poco sirve que esté regulado alguna consecuencia, ¿no? Creo que nuevamente el tema pasa por las personas y los que usamos estos mecanismos. Eso sería todo y bueno, en verdad siempre estamos retos, pero creo que profesionalmente hablando, nosotros mismos hacemos la diferencia cuando usamos correctamente los mecanismos, cuando aplicamos bien las normas y elegimos a las personas adecuadas, ¿no? Ahí está la diferencia.